¿Qué hay que decir, Raúl, de la historia? Pues nada, decir un poco, ¿no? Que cuento un poco la historia que yo he visto, la historia del partido, pues hasta que minuto 40, en el que tuvimos dos errores, yo creo que de bulto, que nos han costado esos dos goles que encajamos, pues el partido estaba, con el empate estaba bastante controlado. Yo creo que incluso por momentos había un toma y daca contra un gran equipo. No voy a discutir ahora ni a cuestionar, porque enfrente teníamos una plantilla hecha para liguilla y para ascenso, y ellos también tenían la idea muy clara. Luego, pues, un poco lo que te he dicho, ¿no? Esos dos errores que en una contra, minuto 40, no nos pueden hacer esa contra y un gol, porque el error ha sido nuestro. Y el otro, pues, también un poco de mala fortuna, ¿no? El primero, duda de un despeje, y luego cuando despeja mal, también le rechaza y se le queda franca mano a mano con el portero. Y luego ya la segunda parte, pues ellos han dominado de cabo a rabo, sabedores de que llevan una ventaja importante, 1-3, un equipo que le da muy buen trato al balón y ningún pero, ¿no? Yo simplemente, por buscar una cosa, también hemos ido desarmando, ¿no? Con dos jugadores que hemos ido perdiendo, como hemos perdido a Rafa, que era la referencia nuestra arriba, y la Semana Santa todavía. Y luego la pérdida de Yello, ¿no? Son dos jugadores que nos han mermado mucho también de cara a la segunda parte. Hemos salido, hemos arriesgado un poquito intentando a ver si podíamos meter un gol y engancharnos otra vez con el partido, pero era muy difícil porque había mucho espacio. Ellos, como te he dicho, han triangulado bastante bien, sin crear ninguna ocasión de gol, porque la segunda mitad yo creo que han estado especulando un poco ya con ese resultado. Y bueno, como te he dicho, ¿no? Yo creo que hasta el minuto 40, mientras íbamos empatados, había partido, el equipo estaba. Luego, con la pérdida de estos dos futbolistas, pues hemos tenido que modificar muchísimo. Al final estábamos muy cansados, tuvimos que sacar incluso a un chaval juvenil y bueno, y poca más historia tiene el partido, por lo menos bajo mi opinión. A mí me enfadaba mucho esas dos acciones, esos dos goles prácticamente consecutivos. Me imagino que a ti también, ¿no? Se te quedan los polos de choque en ese momento, ¿no? Sí, porque con un equipo de este calibre no le puede dar ninguna concesión. Y si estamos tan necesitados y estamos hilando tan fino que cualquier detalle se te va al traste un partido, cuando se pusieron primero 1-1, el equipo estuvo firme, conseguimos llegar, estábamos haciendo daño. Creo que teníamos más o menos el partido controlado con ese empate, como te he dicho, pero esas dos jugadas han sido fatales porque, como te he dicho, te quedas con dos jugadores lesionados que tienen que ser sustituidos, que además eran jugadores que estaban haciendo un partido muy serio, muy importante, la referencia que era Rafa, y luego ellos tapando muy bien la salida de Zafo, que es un futbolista que para ellos también es clave. Entonces ahí ya te ves un poco obligado a hacer esos cambios, ¿no? Y luego esos errores no nos los podemos permitir, y como te he dicho, ya después de eso, de irte al descanso con el 1-3, ya era un poquito apelar a la heroica y era muy difícil, sobre todo por los jugadores que tienen ellos. No son jugadores de mucha calidad, jugadores que triangulan bien, que le dan, como te he dicho, un buen trato al balón, y es muy complicado. En el cómputo general, Raúl, ¿qué sensación te da todo un día que se llega ya al descenso matemático de categoría? Bueno, como te digo y como siempre hablo de mi etapa. En cómputo general me queda la sensación, salvo el partido de hoy, que hemos perdido. Bueno, cuando se pierde así y no hay intervención de nadie, pues evidentemente uno nada más que le resta felicitar al contrario, y en el cómputo general me da la sensación de que el resto de los partidos, cualquiera de ellos, lo hemos podido ganar, y muchos de ellos por decisiones muy drásticas de los árbitros nos han mermado de conseguir algún punto más. Yo no digo que a lo mejor el equipo pudiera arrollar, evidentemente no arrolla, y en esta categoría y en estos últimos compases del campeonato, pues complicado, ¿no? Porque todo el mundo se juega algo. Pero lo que sí tengo claro es que en el tiempo que he estado, el equipo ha dado la cara, ha peleado, y si tengo que ponerle algún pero, ya lo dije anteriormente, la primera mitad del día del cacereño, en el que la regalamos, salimos con una actitud, no digo pasiva, pero sí salimos un poquito a la expectativa, y cuando un equipo se juega tanto no puede salir contemplativo, ¿no? Y nosotros sí salimos a
pillar la segunda parte, y aún así ese partido, en la segunda parte tuvimos opciones de incluso empatar y sacar algún punto, pero el resto de los partidos, cualquiera de ellos hemos tenido opciones de ganarlo, de competir dignamente, y bueno, hasta ahora el cómputo es ese, pero quedan 3 partidos, y esos 3 partidos nosotros, por vergüenza, tenemos que salir a dar lo mejor de nosotros, porque después nunca se sabe. Yo tengo entendido de que hay muchos impagos, de que hay equipos que a lo mejor no van a poder aguantar, tal. Dentro de lo que cabe, es un saneado y un club con historia, y si conseguimos el máximo de puntos, después si hay alguna posible repesca, una hipotética repesca, tenemos que intentar sumar el máximo de puntos. Y vamos a seguir, ¿no? Siempre tenemos que buscar una motivación, y la más importante es la de la profesionalidad de los jugadores, ¿no? El día de hoy, para mí es un día triste porque ya matemáticamente, con mucha vuelta que yo le dé, es imposible. Además, aunque hubiésemos ganado, también el Depor B ha ganado su partido en el último minuto, y ya nos restan todas las opciones reales de matemáticas, y ya virtualmente estamos en tercera, pero lo que sí tengo claro es una cosa, que vamos a pelear, y si podemos quedar por encima de alguno de los equipos de ahí abajo, pues mejor, porque después una posible repesca nunca se sabe, y tenemos que pelear y hasta el último momento ser profesionales, porque además entiendo que el resto de los equipos también te van a pedir que tú hagas eso, ¿no? Que compitas y que no salgas de mentira o de comparsa, y yo eso no lo entiendo, y prefiero irme a mi casa antes que ir de comparsa a ningún sitio. De todas maneras, hoy ya no había 7 más 2, 9, recuperado 1, pero se sigue incrementando la lista, ¿no? No, eso, el tema de las lesiones o las sanciones o una cosa y la otra a la vez, pues la verdad es que ha sido increíble. Desde que he llegado, yo pienso que no he podido contar con la plantilla. El día que más gente tuvimos, creo que precisamente fue el día del cacerismo, pero el resto de los días, bueno, ya ves, 3 de los 7 partidos hemos tenido que tener juveniles en el banquillo, incluso a veces hasta 2, y luego rellenar los entrenos e intentar darle calidad a los entrenos para afrontar los partidos también es importante, ¿no? Pues no es lo mismo que tú lleves a 6 7 juveniles durante la semana y estés enfrentando tal, porque después te enfrentas contra el Leganés o te enfrentas al Guadalajara o al Lugo, que son partidos muy complicados, y la verdad le tienes que dar calidad a los entrenos, ¿no? Y los chavales vienen y tal, y con ilusión, pero no es lo mismo competir o chocar con un tío que pesa 80 kilos, que está formado, que tiene una experiencia, un chaval que está saliendo, y que la ilusión muchas veces lo puede todo, pero en este caso, pues la verdad que lo hemos pasado mal, porque no hemos tenido nunca la plantilla completa, y esta semana otra vez volvemos a tener problemas en forma de lesionados, y ellos están lesionados, no sé cómo llegará Rafa, espero que con golpe y que pueda recuperarse. Diego Rangel lo mismo, con un problema muscular, lo que puede ir surgiendo durante la semana. La verdad que es complicado. Jugadores que están también jugando, el caso de Jorge Zafra, con muchísimas molestias, con problemas, con un golpe en el empeine que le limita mucho, y el hombre está ahí aguantando tiros. Entonces, cuando no se puede, y hay que echar mano de lo que tenemos, y desgraciadamente es cierto que se ha cebado nosotros en estos últimos partidos en forma de lesiones o de sanciones, pero esas cosas uno solo puede morderse la lengua y seguir trabajando.